días, gracias por conectarse a Alerta Latina, un espacio que como todas las semanas tiene un rol para buscar esas estrategias que la ciberdelincuencia utiliza para engañar a los usuarios que en estos momentos están navegando a través de redes sociales o por el internet. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante, conocido ya por muchos, denunciado en varias oportunidades, pero que lamentablemente sigue captando muchas víctimas. Muchos usuarios han caído en las redes de estos estafadores haciendo un clic que comienza con un mensaje de alerta, un mensaje de alarma, que como toda víctima al momento de ver este tipo de mensajes en su bandeja de correo o mensaje de texto, pues toma acción. Estamos hablando del phishing, una modalidad de ciberataque, como hemos señalado, ya conocida, pero que lamentablemente en las últimas semanas, en los últimos meses, ha aumentado con las estrategias de estas redes criminales que utilizan cada día. Para hablar de este tema importante y para identificar cuando un correo electrónico es malicioso, estamos con Jorge Ceballos, quien es experto de ciberseguridad de SET. Buenos días, Jorge. Hola, María, siempre es un placer estar en tu programa. Y lo has dicho bien, el phishing no es nuevo, 29 años y todavía seguimos cayendo. Y justo todo eso empieza desde que alguien escribe un libro que se llama El arte del engaño, Ingeniería Social Pura, y comienzan estas estafas telefónicas, ¿no? Haciéndose pasar por quien sea, porque igual al otro lado del teléfono tú no sabes quién está. Era estafa telefónica y luego migra a la arena digital. Y es ahí que el primer phishing en una computadora fue el año 1996. Entonces tenemos bastante tiempo con esto, pero se trata de eso, el arte de engañar a las personas. ¿Y por qué ahora tenemos más intentos que antes? Uno, se automatizó, es decir, utilizamos mecanismos de tal manera que ya no es una persona intentando engañar a otra. Exacto. Es de una a muchas. Un sistema automatizado, por eso es que llega en cadena todos estos correos electrónicos y estos mensajes de texto. ¿Y cuál es su insumo? Los datos que se filtran, de donde se filtren, ya sea de instituciones públicas, privadas, o lo que los mismos delincuentes obtienen a través de justamente el phishing. Es decir, el phishing genera más datos para que el ataque cada día sea más certero. Es decir, lo que persigue el delincuente es engañarte. Y desarrolla su arte basado en ¿qué? En todo lo que hoy día tiene a la mano. Datos en cantidades disponibles en la dark web, automatismos que le permiten automatizar sus ataques de manera masiva, inteligencia artificial para generar un contenido creíble. Ya no podemos decirle al usuario, cuídate de las faltas de ortografía. Exactamente. No, el mensaje, ya sea por el celular, por el correo electrónico, va a estar hecho de manera perfecta. En tiempos de inteligencia artificial. Esa cantidad, esta masificación debido a la automatización del phishing, que sigue siendo pues muy fuerte. Nosotros lo que hemos investigado son 67% de los ataques que se producen en ese país son basados en phishing. Y es un porcentaje fuerte e importante. Es lo más barato para un delincuente. Como cualquier empresario, las organizaciones delictivas, en lo que es la parte del cibercrimen, buscan obviamente ser muy eficientes y para eso utilizan los medios más baratos. Entonces, mire, tenemos base de datos, data de los clientes masivamente. Segundo, tenemos tecnología para masificarlo. Tenemos herramientas para construir engaños cada vez mejores. Y encima, lo que ha estado pasando, dada la magnitud de los ataques, es que venían correos de fuente conocida, se suplantaba la dirección del correo. Exacto. Pero y eso es lo que genera mucha confusión en los usuarios que luego caían como víctimas. Que en los últimos meses, ¿qué ha venido ocurriendo? Están exigiendo que a las empresas, a las entidades que vayan a enviar correos de manera masiva, que es lo normal, una compañía conectándose con sus clientes de manera masiva, hoy en día, para poder hacer eso, tiene que tener un sello, un certificado que se llama el certificado DMARC, que asegure que ese correo es realmente de una fuente confiable. Primero lo hizo Google, ahora Microsoft, y así han comenzado a todas las compañías que tienen servicios de correo a exigir el famoso sello DMARC, que es un sello digital, obviamente. Claro. Y esto para tratar de
Y es más, las palabras concretas de Google fue para tratar de alguna manera reducir el phishing. O sea, no estamos hablando que esto se va a poder, digamos, limitar. Seguimos expuestos. Exacto, pero el Datos usuario va a tener un reales. mecanismo adicional para poder reconocer este tipo de ataques. El correo sin marca, o sea, el correo sin certificación, ¿qué va a pasar? O entra a la bandeja de no deseados o simplemente no se envía. En el caso de Gmail, están limitando y estos correos ya no llegan a tu bandeja, Claro. de ningún modo. Jorge, y en esta oportunidad vamos a ver cuáles son las modalidades de phishing. Juntos vamos a identificar con estas imágenes cómo estos delincuentes envían, ya sea al correo electrónico o como mensaje de texto, esta información. Y como bien lo hemos dicho, la finalidad es crear una emoción, que es generar alerta cuando alguien nos dice que está pasando algo con nuestras cuentas de ahorro, o generar una emoción de la famosa promoción. Si no compras ahora, pues pierdes la oportunidad de una gran oferta. Lo que estamos viendo ahora es, mira, vamos a verlo juntos. Hola, soy el gerente de reclutamiento de Booking. Dice, felicitaciones por haber sido seleccionado como empleado en línea. Este trabajo no afectará tu trabajo habitual y el salario diario va entre 20 soles y 100 soles. Si te conviertes en empleado a tiempo completo, la empresa otorgará una bonificación adicional de 30 soles. Si estás interesado, contáctate a este Telegram y ahí comienza todo. Correcto. Y aprendieron, para que veas, ahí no hay ningún enlace. O sea, texto plano, no hay ningún enlace. Genera una confianza inicial. Luego, obviamente, esta estafa es muy simple, ¿no? Normalmente te van a pedir un pago para la afiliación. Es lo que ocurre. La otra modalidad es que, por ejemplo, te ofrecen... Ahora, hay un detalle antes. Con tanta data, y saben que, por ejemplo, eventualmente, hasta cuánto ganas, saben que de repente incrementaron tus gastos, eres blanco perfecto para ofrecerte un segundo empleo con el tiempo disponible. Exacto, y es y así en como línea. te atacan y te dicen, mira, tenemos un empleo que solamente va a consistir en que evalúes ciertas páginas que te vamos a enviar. Con solo la evaluación vas a ganar tanto por cada una de ellas. Y comienzan a pagarte. El detalle es que comienzan a pagarte construyendo una mayor confianza. Para un momento decirte, wow, has hecho el trabajo perfecto y has sido elegido para pasar a la categoría oro. Exacto. Pero para ello tienes que hacer una inversión. Tú eres un empresario y seguramente con esta inversión vas a poder ganar tanto porque se van a liberar este tipo de ingresos. Exacto. Ahí viene el engaño. Una vez que pagas... desapareció tu supuesta inversión. Y ese es un punto muy importante que hemos tocado ya en varias oportunidades en Alerta Latina. Hoy vamos con el ejemplo número 2, que es la modalidad del paquete retenido. En tiempos en que hacemos compras por web, esperamos algún tipo de paquete que llega por los couriers a nuestras casas, nos aparece este mensaje. Su paquete se está procesando debido a un código postal no válido. No se puede entregar y está retenido temporalmente. Verifique su código postal en un plazo de 12 horas a través del enlace a continuación. Sí, esta es una derivación simple. Bueno, acá hay un enlace, con lo cual hay un riesgo adicional. Pero es una derivación simple de la famosa llamada que tiene tus datos y te dice tu primo, tu tía, quien sea, te envió una maleta, pero lamentablemente hemos detectado que envía mercancía que no se puede enviar como encomienda aérea. Pero podemos arreglar esto, ¿no? Entonces de ahí te comienzan a sacar plata. Exacto. Esta modalidad, la recomendación es simple, no hagas clic en los enlaces. Tuvo ese error. Y segundo, y eso pasa, esto es el comentario de mucha gente, y no sabemos exactamente por dónde se filtra. No quiero echarle la culpa a ninguna de las plataformas de comercio electrónico, pero casualmente cuando tú compras algo y estás esperando el paquete, te llega ese tipo de mensajes. Tenemos este paquete, mire, hemos tenido un problema. La recomendación es simple, entra a la plataforma, no hagas caso de estos mensajes. En la plataforma, como en todas las plataformas, sea Sunat, sean los bancos, tienen una sección que se llama notificaciones. Entonces ingresa a la sección de notificaciones o el seguimiento de tu pedido y ahí vas a tener la información de primera mano. No tienes que hacer caso a estos mensajes. Ingresar ningún link y menos ninguna empresa ni institución del Estado te va a pedir
Te va a pedir un número de cuenta, te va a pedir el código que utilizamos para hacer nuestras transacciones bancarias en líneas, que ese es, creo, el objetivo principal de estas redes. Pensar de que el banco tiene todos esos datos, ¿por qué me los va a pedir a mí? Entonces no es el banco, pues, ¿no? Siempre debemos desconfiar un poquito y les puedo contar un evento con la cantidad de datos que hay disponibles. Esto fue un ataque que se hizo de manera masiva y selectiva inclusive, porque tenían los datos de los clientes, entraban a la plataforma virtual del banco, y tenían el usuario, ingresaron una clave errónea, por 3 veces se bloquea la plataforma, ¿correcto? Pero tienen tu teléfono y te llaman, te dicen, señor fulano de tal, lo llamamos del banco X, en estos momentos por transacciones irregulares hemos bloqueado su plataforma. Tú lo que vas a hacer inmediatamente entras y ves que está bloqueada. Exacto. Entonces, en ese momento, por eso el arte del engaño, que es un conjunto de drivers o activadores. Y la emoción de generar claro, de esa ansiedad, de que alguien me está robando. Que tienes que aprender a controlar tu ansiedad y razonar en ese momento, pensar. Mira, duda. Para empezar, duda, porque ya debes saber, y te lo estoy diciendo, que cualquier persona que tiene datos tuyos de tu cuenta, te la puede bloquear. Eso va a ser temporal, porque eso dura un tiempo corto. Y ahí viene la confusión con el usuario que cree que Claro. ese bloqueo Entonces, lo ha ¿qué tienes realizado que el hacer? banco. Tienes que hacer, llama al banco. Llama al banco. No suele haber llamadas proactivas del banco, que ahora las están limitando. Pero en este caso, en particular, dado que están utilizando esa técnica, en función a datos que han obtenido irregularmente. Ahora, nos podemos preguntar, ¿y cómo obtuvieron esos datos? El phishing también tiene otra intención, sembrarte algunas cositas, como por ejemplo, y no solo el phishing, sino que, por ejemplo, páginas web descuidadas, sin administración, sin que nadie se preocupe por ellas, le incrustan, o sea, incorporan en el código, digamos, un sistema para robarte la información. ¿Cómo lo hacen? Creo que todos conocen el sistema de validación que utiliza muchas páginas para impedir que automatismos ingresen a las páginas. Por ejemplo, las páginas como la de SUNAT o la verificación de la placa de la propiedad de SUNARP. Entonces, para evitar que un automatismo utilice su tecnología y su información, ponen una validación antes. Se llama el código CAPTCHA. Normalmente, ¿qué es? Un rompecabezas que verifica que tú eres un ser humano. Hasta ahí todo bien. El engaño viene en el fake CAPTCHA, el CAPTCHA falso. Utilizan la imagen, pero cuando haces clic en la imagen, te lanza una ventana emergente y que te dice, vamos a validar si eres humano. Presiona esta secuencia de teclas. Si tú haces eso, inmediatamente has inyectado al sistema de comando, el sistema operativo, una descarga de un software malicioso. Y eso es un info stealer, un sistema que roba tus datos sigilosamente. Sí, por eso dices, ¿de dónde salió tantos datos de mi usuario del banco, etcétera? Las claves, de repente, si tienes activado el doble factor, probablemente no tengas tanto riesgo, pero aún así tiene data que genera confianza. Acabamos, hace 15 días, más o menos, hemos desactivado 2 de las grandes plataformas de InfoStealer a nivel global. Ha sido una operación global, donde ha estado involucrado la empresa que yo trabajo, que se llama ESET, y que fue justamente hace poco hecho público en el ESET Security Day. Bajamos Luma InfoStealer, una de las plataformas más grandes para robar datos, ha sido dada de baja. Entonces, pero eso es parte de un ecosistema muy grande, entonces tenemos que ser cuidadosos. Principalmente, mira, fíjate, desconfiar de todo en tiempos. Engaño. Acordemos siempre que hoy en día van a intentar engañarme. Entonces tengo que hacerlo difícil. Ya. ¿Por qué caes tan fácil? Por ejemplo, en este caso del fake CAPTCHA. La gente no habilita sistemas de seguridad en su celular. A ver, solamente, ¿cuántas personas tienen un sistema de seguridad, un software de seguridad en su celular? Muy pocas. No llega ni al 8%. En las computadoras. Igual. Es más, imagínate, hay personas que están buscando comprar, adquirir software de seguridad pirata.
Eso es una incongruencia absoluta. ¿Cómo voy a contratar de seguridad al delincuente? O sea, ¿cómo? En mi sano juicio nunca haría negocios con alguien que me está ofreciendo cosas por debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque ese software pirata, ese que te costó una fracción del software original, que ha infringido además la ley de protección de datos, de propiedad intelectual, tiene incrustado, porque él va para más allá. ¿Cómo crees que va a ganar plata ese sinvergüenza? Justamente obteniendo de manera incrustándote ilegal la un información que infostealer puedes sacar. que tú instalas, no te das cuenta, no pasó aparentemente nada, porque encima hoy día tenemos celulares muy potentes, computadoras muy potentes, que está corriendo ese programa siempre y ni cuenta te das. Y ahí sale está la mayor robando cantidad. continuamente y enviando esa data al cibercriminal. Entendemos en ese lado, Jorge. Ahora continuamos con más ejemplos. Vamos a ver, nos dicen la modalidad de expiración de puntos de bancos. Ahora dice, tus 7.999 puntos de banco expiran en 48 horas. Canjea ya tus recompensas para no perderlas. El famoso es ahora o nunca. Sí, bueno, ahí se ve que es un cibercriminal todavía novicio, porque uno... Muy fácil, estos recortadores ni siquiera lo ha hecho bien. Un criminal más astuto probablemente hubiera hecho que el recortador coincida con el nombre del banco. Segundo, no enmascaró, puso un número cuando podría haber puesto Banco Falabella. Y eso se trata del spoofing, ese arte de enmascararse y hacer creer que realmente viene de una fuente de confianza. Entonces, otra vez, frente a este tipo de situación, ¿qué tendrías que hacer? Ir a la plataforma, en este caso, de puntos del Banco Falabella y ver efectivamente si mis puntos están por vencer. No le hagas caso a estos mensajes, porque inclusive podría venir. Por eso te digo, este cibercriminal es todavía novato. Fuera un poquito más astuto, ya se hubiera enmascarado, hubiera hecho algo mucho más creíble, ¿no? Creíble. Pero como ya escucharon, ya vieron este programa, ya no vas a caer. Eso yo te lo aseguro, no vas a caer. Es el principal trabajo que realizamos todas las semanas, Jorge, es identificar con estos ejemplos cómo estos ciberdelincuentes pues llegan a nuestros correos electrónicos, a nuestros mensajes y principalmente ahora entender que nunca hay que validar ningún tipo de código y menos hacer un clic que nos derive a solicitar nuestra información personal, nuestra data sensible. Usa las plataformas, no salgas de la plataforma. Inclusive escoge tu plataforma para comprar. Cualquier plataforma no es buena, porque para empezar, ¿qué te recomendamos para comprar? Evalúa los comentarios. Ahí va a salir la vida y milagro de ese proveedor. Probablemente venda productos de mala calidad, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, y muy concreto, el marketplace de Facebook. Comentarios negativos, lo borran. Entonces solamente vas a ver, qué curioso, comentarios positivos. Positivos, claro. Primera fuente de estafa. Compras, yapeas, nunca más lo ves, desaparece. Otra estafa en el marketplace. Se hacen pasar por empresas legítimas. Soy de la empresa, etcétera, conocidísima. Y te dicen, no, sí, estamos haciendo una oferta, que eso es algo que manejamos internamente. Para nuestros clientes somos exclusivos. nosotros, ¿no? Claro. Y hasta te envían la ficha RUC. Claro, cualquiera puede descargar la ficha RUC. Pero cuando vas a pagar, te piden depositar o yapear a un número de una persona. Persona natural. Ya lo escuchaste. No deposites dinero a personas que no conoces. Si es la empresa, tiene que tener una cuenta en un banco como cualquier empresa. Y verifica si en realidad existe tal oferta, porque justamente ahí activan ese tema de la codicia. Voy a comprar el celular de alta gama, que sabemos que cuesta 8.000 soles, en 4.000. ¡Wow! ¡Qué oferta! ¿No? Puedes caer. Toda oferta también que genere muy por debajo de las expectativas del precio original demasiado también tiene que ser bueno para ser verdad. Este es un dicho muy antiguo, por eso estamos hablando de cosas que han evolucionado. Este tema del ciberdelito, del cibercrimen, las ciberestafas, son crímenes que ya se desarrollaron de manera física y que han evolucionado en el área digital y se han hecho mucho más efectivos por lo que te conté antes, la capacidad de hacer un ataque masivo y es más, de automatizar. tener la posibilidad de pasar
desapercibido, o sea, no ser descubierto el criminal. Doctor Jorge, y ese es un tema muy importante y eso es algo que validamos todas las semanas, porque muchas de las denuncias que hemos recibido a través del correo de Alerta Latina es se logra identificar a la persona que uno ha depositado, es una persona natural cuando se hace pasar por un funcionario de banco, pero lamentablemente las redes que están detrás de todos estos ciberataques aún no han sido identificadas porque se esconden bajo todo este sistema de automatización, todo este sistema de ocultamiento que también nos da las redes sociales. Okay. Dije, inclusive, podrían pasar desapercibidos. No es que puedan. Ojo, dejan rastro. En el mundo digital hay rastro. El tema es que, primera recomendación, denuncia. No solamente compartes intento de fraude del cual te han tratado de hacer caer. Denuncia a la policía. Con tu denuncia, probablemente en este momento el pensamiento, ¿para qué denunciar si no van a hacer nada? No te preocupes, denuncia. ¿Por qué? Porque ante más denuncias, lo que vas a lograr es que la unidad especializada, en este caso la Divindad, tenga recursos suficientes para entrenar mejor a su personal, para poder entrenar personal a nivel nacional, que le falta muchísimo. Porque a veces cuando vas a una comisaría en provincia no entienden de esto. Entonces necesitamos que la policía tenga suficientes recursos y en el Estado para conseguir los recursos necesitas que esto tenga impacto en la mayor cantidad de contribuyentes, de ciudadanos. Jorge, estamos en tiempos de hacer nuestras compras a través de las aplicaciones, a través de compras online. Y da la casualidad, como también nos han advertido muchas víctimas, realizo una compra, a los 5 o 10 minutos me está llegando un mensaje como este. Realizaste una compra por 452 soles con tu tarjeta de débito en un agente. Si no fuiste el que realizó esta compra, podemos bloquearla en este link. Y ya, otra vez, lo mismo. El mismo intento, ¿te das cuenta? Meterte un enlace, sacarte la plataforma. No salgas nunca de la plataforma. Cualquier trámite con el banco, no con un enlace. Esa es la forma como robaban, por ejemplo, y eso se hizo muy popular, robaban cuentas de Uber a los taxistas, los sacaban de la plataforma y ahí caían y entregaban todas sus credenciales a un tercero. Y por eso vinieron la cantidad de estafas en Uber, ¿no? Y que tuvo que cambiar políticas de para Uber verificación. Para verificación, y no solo eso, sino las políticas de cancelación, porque antes si tú cancelabas, te cobraban, ¿no? Y ese era el negocio que hacía el que robaba cuentas, porque ¿te acuerdas que hubo una investigación y que encontraron granjas de celulares en el centro que llevaban muchísimas cuentas de Uber y usando por eso la tecnología ayuda, pues usaban el fake GPS, un programa que engañaba al sistema de GPS y te hacía creer que el taxi estaba cerca tuyo, pero no había tal taxi, era el taxi fantasma. Entonces, otra vez, insisto, cuando hay un tema, banco, SUNAT, cualquier institución, a la plataforma, tu e-commerce favorito, a la plataforma, olvídate esos mensajes de texto, ya no lo hacen, ojo, las empresas ya no están enviando enlaces, ya no lo hacen. Eso es muy importante, y mire, y ahora verificamos, porque y ahí va lo que tú nos señalabas, que es tal la cantidad de que estas redes de ciberdelincuentes generan todas esas estrategias, porque vemos incluso acá información que para el usuario lo puede confundir, porque dice número de operación, fecha, lugar, monto, el logo de un banco conocido, o sea, toda la información física y gráfica, porque lo vemos en tema gráfico, que me hace creer que efectivamente es el banco el que me está alertando de esta cuenta, de esta compra sospechosa. De estas filtraciones que han habido en bancos conocidos acá en el Perú, tranquilamente esa información es el insumo para crear un ataque masivo. Si me bajo la base de datos, no sé, pues de cuántos clientes, de algunos cientos de miles o millones de clientes, ¿qué puedo hacer? Uno por uno no lo voy a hacer. Para eso les comenté antes de los automatismos, de un programa que hace un ataque masivo. En la redacción, hasta el formato, pulcro, bien hecho, convincente, el logotipo. De repente le faltó enmascararse, ¿no? Pero, ¿te das cuenta? Esto es facilísimo. Si te agarra en tu cuarto de hora... Por eso, miren este programa siempre. Estas alertas son para que no caigas.
Sobre todo porque en muchos casos, Jorge, se dice, ¿no? El phishing ya es conocido, ¿cómo pueden caer en esta modalidad de estafa? Y es porque de repente cuando ya creemos que conocemos una información, no nos actualizamos o no buscamos las nuevas estrategias que utilizan las redes criminales para lograr engañarnos. Entonces, si antes creíamos que el phishing era identificable porque tenía una mala ortografía, el logo no estaba muy claro y esa es la única manera de reconocerlo, entonces ahora ya identificamos que hay todo un sistema, una estructura. Con inteligencia artificial generativa, listo. La redacción es perfecta, el formato es perfecto, la imagen es perfecta. Está bien hecho, ¿no? Entonces, pero obviamente es un engaño. Y ya la recomendación concreta, no salgas de tu plataforma, todo con la plataforma directamente. Pero también debes cuidarte que estos ataques no están siendo muy comunes, pero podrían inclusive, si tú caes en algún modo, cambiar la estructura de tu directorio, como es decir, cuando yo digito en mi computadora, ocurre en las computadoras, yo digito el nombre de mi banco, www.banco.com.pe, eso va a un directorio y eso directamente enlaza al banco. Pero ¿qué pasa si alteraron este directorio? Se pueden ir directamente a una página de phishing. ¿Cómo lo evitas? Tener un sistema de seguridad en tu computadora. En esos tiempos es básico, y más cuando utilizamos nuestras computadoras para realizar transacciones, para ver toda información sensible que manejamos día a día. Y el celular igual. Por eso instala, mira, para empezar, si vas a hacer cosas curiosas, si vas a curiosear, usa un dispositivo donde no hagas transacciones, pues. O sea, mi celular donde hago transacciones de banco, ni siquiera camino con él, está en mi casa, guardado, ¿no? Porque me lo pueden robar. Pero si, como soy tan curioso, yo donde hago mis travesuras digitales, lo hago en un dispositivo totalmente aparte. Que sé que no me va a representar ningún mi arena para jugar, ¿no? Mi computadora tiene que ser aislada. Eso más o menos funciona así, porque yo podría de alguna manera alterar alguna naturaleza interna del sistema y involucrarme en un problema, ¿no? Entonces, si vas a ser curioso, no lo hagas con el celular que haces transacciones bancarias. No. Inclusive corres riesgos muy altos, no vale la pena. Y es un punto muy importante, Jorge, y ahora también lo que nosotros siempre en cada programa queremos advertir y generar una conciencia social es el hecho de que tenemos que reconocer y tenemos que saber que nuestras bases de datos, nuestra información personal ya circula con estas redes criminales, y eso lo hemos denunciado mucho. Por eso es que en muchos casos las víctimas nos dicen, pero me llamó el funcionario y me dijo mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, la dirección de mi casa, mi correo electrónico, incluso me dio los primeros números de mi tarjeta de crédito. O sea, era todo para creer que era un funcionario el que me estaba alertando. Sin embargo, todo eso circula ya a través de las redes criminales. Perfectamente. Los que nos están viendo. Tus datos están en manos de terceros, así que ya eso tenemos que vivir con esta realidad. Lamentablemente, la fuga de datos, la filtración de datos es irremediable. Una vez que alguien pierde los datos, a esa entidad que tú le confiaste tus datos, los pierde, eso es irremediable. ¿Por qué estas cosas ocurren? Por falta de cultura en lo que respecta a ciberseguridad. No entienden lo que están haciendo. Si no lo entienden, no lo valoran. Y si no lo valoran, menos actúan. Y después, simplemente, no quieren asumir ninguna responsabilidad. Porque por lo menos hay responsabilidad moral. Hay un protocolo, sin duda. Si un dato es filtrado de una persona, que además tu dato personal está incurso en lo que es un derecho fundamental, proclamado en la Constitución, tú tienes derecho a tu privacidad. Y por ende, el Estado debería proteger eso. Pero se roban mis datos, han violado mi privacidad. ¿Y cómo quedo yo? Por lo menos deberían hacerme saber que tu dato ha sido vulnerado. Como víctima, cuando hemos visto esta filtración en estas empresas, ¿podemos denunciar? Sin duda, para eso tienes el Ministerio de Justicia, que debería obrar, inclusive hasta de oficio, pero puede ser la denuncia. Porque tu dato, cuando tú llenas un formulario físico o digital, tienes que ver primero que la cantidad de datos que estás proporcionando guarde relación con lo que estás haciendo con esa entidad. En el mundo físico, en una comisaría,
que hace poco un conocido de la compañía comentó que el policía donde intentaba hacer una denuncia pidió datos que no correspondían y obviamente los limitó o los cambió. ¿Cuánto gana usted? ¿Qué le importa? Es un dato que no debo revelar. ¿Dónde Debemos saber trabaja reconocer. usted? Cuando ya vio que había una tendencia a generar información distinta, comenzó a cambiar los datos, pues, obviamente. A los días comenzó a recibir llamadas. Y una le dijo, pero ya yo sé dónde vives, dónde trabajas, en la empresa tal. Ajá. ¿De dónde puede haber salido ese dato? Exacto. Cuidado. Tenemos que saber reconocer también qué tipo de hay malos información elementos, entregamos por eso en diferentes dirijamos lados. nuestras denuncias directamente. En este caso, cuando es el tema tecnológico, para suerte tenemos una división que está trabajando muy bien y ahí debemos directamente hacer nuestras denuncias, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos, no salgamos de las plataformas, si ya vivamos con esa idea que alguien más tiene todos mis datos. Y que la persona que me ya puede no llamar demos en más, ese momento... tampoco, pues no alimentemos más. Cuidemos la privacidad de nuestras redes sociales. No las abramos así y tampoco no expongamos a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿no? Cuidado con eso también, ojo. Hoy día el tema de la tecnología puede ayudar y esa es nuestra función como empresa. O sea, yo formo parte de un equipo cuyo propósito es cuidar el progreso de la gente. O sea, todos estamos dirigidos a eso, a ayudar que la gente progrese, usando tecnología, con su esfuerzo, con su talento, pero nosotros tenemos que cuidar ese progreso. Esa formación. Y la tecnología también trae cosas malas. Por ejemplo, no estamos todavía tomando conciencia que al darle el celular a un niño, y no tener ningún control, ningún gobierno sobre el dispositivo, ¿qué va a pasar? El niño no entiende mucho lo que ocurre ahí. Lo primero y triste que puede ocurrir, creamos una adicción y no lo estamos manejando como tal. Los niños se hacen adictos a la tecnología y como todo adicto, si yo le quito después esto, ¿qué va a pasar? Generar un ansiedad. periodo de abstinencia, se le va a hacer cortocircuito a su pobre cerebro y como el caso lamentable de hace 2 semanas en Arequipa, una niña de 9 años se suicidó porque el padre le quita el celular como castigo, pero ya había convertido a su niña en adicta a la tecnología. Ese es un punto, Jorge, que vamos a tocar también en Alerta Latina para saber cómo debemos dosificar el uso de la tecnología con nuestros pequeños y adolescentes en casa. Un punto muy importante, que debemos también tocar. Valorar y actuar. Exacto. Ahora, Jorge, vamos a responder los mensajes que nos están enviando a través de nuestro chat en vivo. Dice Daniel, buenas tardes desde Brasil. Muchas gracias, Daniel, por conectarte a Alerta Latina. Esta es información, una información global, una información para tener cuidado siempre, sobre todo con estas redes criminales que atacan también masivamente a nivel internacional. Gracias por compartir también esta información, Daniel. Gracias por replicar la información para las personas que consideres necesitan de esta alerta. Pamela Balbas nos dice, ¿qué se puede hacer si se filtran nuestras bases de datos? Bueno, debo entender que es una pregunta de alguien que tiene un negocio, ¿no? Mis bases de datos, o sea, tengo bases de clientes. Primero, tienes que cumplir con la ley. Si tú administras una base de datos, lo primero que tienes que hacer es ir al Ministerio de Justicia y llenar un formulario para hacerle saber al Ministerio de Justicia que tú administras una base de datos. Y luego cumplir con toda la normativa de cómo aseguras esa base de datos. Ojo, por eso te digo, hay un tema cultural. Tengo que saber. Ahora entiendo que, si yo manejo una base de datos, tengo que hacerme responsable por ella. ¿Quién va a tener acceso? ¿No? ¿Quién va a administrar todo eso? ¿Cómo aseguro eso? O sea, luego, la naturaleza de los datos. Encriptar los datos. Tener una copia de seguridad. ¿No? Cosas como estas, y si la has perdido, obviamente tienes, como ya lo mencioné antes, que advertirle a cada uno de los afectados que sus datos han sido expuestos, qué medidas estás tomando tú y qué debería hacer el usuario, ¿no? Eso es lo que deben hacer. Recuerden, una filtración de datos es irremediable. No hay forma ya de recuperar esa información, ya la tiene alguien más. Por eso había antes una discusión legal en que si realmente había un robo de datos, no lo hay, los datos siguen ahí. Sí. Sacaron una copia, no es robo, es copia.
pero en realidad, si ya lo tiene el criminal, ya estás expuesto y a eso un es gran un riesgo. punto muy importante en el que tenemos siempre que tomar conciencia, que nuestras bases de datos, pues como ya circulan, cualquier información que nos llegue a través de correo, mensajes de texto, siempre tenemos que sospechar, porque no Así es es. definitivamente Desconfía. de la empresa, de la entidad bancaria o de la institución donde también a veces se realizan trámites en línea. ¿Y por qué en este caso, Jorge, muchos usuarios también nos señalan? Porque hay todo esa, digamos así, esa suspicacia de realizo un trámite en tal entidad, recibo un tipo de mensaje, realizo un trámite en cualquier entidad bancaria, institución del Estado y me llega información que me haga creer que efectivamente son los funcionarios los que me están escribiendo. ¿Por qué hay esa relación? ¿Se fuga tan rápido la información de los que estamos realizando? ¿Los ciberataques pueden llegar a eso o ya también ahí hay un tipo de complicidad en el tema de los funcionarios, o mejor dicho, malos trabajadores? La sociedad está así, ¿no? O sea, por eso ahora, ¿qué tienes que hacer como entidad? Si ya reconocemos que dentro de cualquier institución, pública o privada, podemos tener malos elementos, ¿qué tienes que hacer? Asegurar los datos para que no se fuguen. No solamente el tema de tener una copia de seguridad, de encriptación de datos, control de accesos, ¿no? No es suficiente. Adicionalmente hay que poner todo un sistema de monitoreo por dónde se están yendo los datos. Una de las cosas que a veces, otra vez, cultura, como no sabes, entonces no tienes idea de qué datos son de tipo crítico en tu organización, qué datos tienes que cuidar. No hay una especie de inventario de tus activos digitales que son de tipo crítico. Entonces, como no sabes qué cuidar, imagínate, si no tienes un norte, ¿a dónde llegas? A ningún lado. Entonces, primero, bien claro, ¿qué datos tengo y qué datos debo asegurar? Segundo, ¿quiénes tienen acceso a esos datos? Dar jerarquías según justamente la función de cada quien. Y tercero, comenzar a monitorizarlos. A tal punto que, por ejemplo, por error, una persona podría sacar información confidencial de la empresa. En este caso, información protegida por la ley de protección de los datos personales, es decir, datos sensibles. ¿Qué hacer cuando alguien lo intenta sacar? Por ejemplo, de manera maliciosa. Es decir, sabe que está siendo monitorizado y pretende le cambia la extensión del archivo. En lugar de que sea una base de datos, le pone pues como si fuera una imagen o un texto. Que el sistema, por eso tienes que tener un sistema, detecta. Y este archivo está marcado, no va a salir. Y por el contrario, inmediatamente tienes argumentos para actuar legalmente contra ese funcionario. Por descuido. Exacto. Si fuera por descuido, correo, importante. Adjuntar archivo tal y me equivoco, como está ese archivo protegido por un sistema para evitar la fuga de información, inmediatamente el sistema lo retiene y no lo deja salir de la organización. Entonces, como entidad, tú ya necesitas activar mucho más que simplemente, es que lo que pasa que la gente, pero eso otra vez es un tema cultural. La gente piensa que simplemente con comprar un antivirus, estamos hablando todavía de una palabra que ya está en la prehistoria. Tenemos que tener un sistema de seguridad completo y no solamente software. La gente piensa que es cuestión de contratar a la empresa X, Y o lo que fuere y que yo instalo y me olvido. Señores, no sirve, es una falsa sensación de seguridad. Eso no sirve. Hay un conjunto de decisiones y acciones previas a implementar un sistema. Y ese sistema responde a una estrategia. Y es más, esa estrategia responde a lo que sería la gestión de riesgos. Exacto, que ahora se tiene que tomar muy en cuenta, y Jorge. ahí tú tienes que saber a qué te estás exponiendo. Y como yo digo, a veces la gente dice, no me alcanza, no tengo el presupuesto. Pero ¿de qué estás hablando? Si todavía no sabes qué es lo que tienes que cubrirte. Porque ahí tienes que tomar decisiones. Porque al final, el tema de la ciberseguridad no es un tema tecnológico. Mucha gente piensa que esto es un tema de tecnología solamente. Este es un tema de gestión de riesgo. Y decir, miren, hasta aquí yo puedo asumir cierto nivel de riesgo, pero de aquí para allá, nada. Entonces me enfoco en eso. Es ahí donde voy a poner el presupuesto, es ahí donde voy a poner todos mis recursos para resolver ese tipo de riesgo. Y eso cuidado. No es simplemente cualquier programa. Va a ser el que tú necesites de acuerdo a tus propias necesidades. Y esa es una información muy ese importante. error lo cometen no solamente pequeñas empresas, medianas,
grandes instituciones del Estado, todo el mundo piensa que esto es un tema tecnológico. Compran y compran software, equipos, todo. Y al final, resultados. ¡Fua! La base de datos perdida por aquí, por allá. Y después dicen, no, invención de la prensa. Exacto, y son puntos importantes, Jorge, que siempre se deben de tomar en cuenta para cuidar la información que como clientes, que como usuarios brindamos a estas instituciones o a estas empresas. Y siempre este tipo de información pues empodera a la persona como usuario y como cliente para poder, al saber la información, al saber mis derechos, cuando doy este tipo de información, saber cuándo tengo que reclamar si se está vulnerando algún tipo de información que en ese momento solo no saben sus fue derechos reservada. Es un punto muy importante saber, porque es un activo importante nuestra información personal, nuestras bases de datos. Y así como nosotros la entregamos, es cierto, de manera voluntaria a determinada empresa o a determinada institución, también tienen la responsabilidad y tenemos el derecho de que se cuide esa información que nosotros brindamos. No tengas tu acceso a esos datos, es decir, que te muestre qué datos está manejando tuyos. Lo que pasa es que nunca leímos las letras chiquitas, firmamos un formulario digital y no vemos las condiciones con las cuales yo van a manejar la data. Inclusive aceptamos y estamos aceptando ahí que comparta con terceros. Es un punto muy importante, Jorge, a tomar en cuenta. Te agradecemos nuevamente por acompañarnos esta mañana en Alerta Latina. Toda información que sirva para que el ciudadano, para que nosotros como clientes o usuarios estemos alerta y podamos bloquear todo este tipo de estrategia que utilizan las redes sociales es importante. Este es el fin de Alerta Latina, semana a semana, que usted puede identificar cuando un correo malicioso, cuando un mensaje malicioso o cuando en algún momento alguien lo llama haciéndose pasar por el funcionario de una determinada entidad, le diga, tiene que hacer determinado pago en este momento, tiene que darme determinado código, siempre desconfíe. La desconfianza nos va a poder generar siempre un arma para poder contrarrestar todas estas estrategias de las redes criminales. Una cosa que hasta el día de hoy la llevo, y yo la llevo de esta manera. Mi padre me dijo, si algo no entiendes, frena. Me enseñaba a manejar, hoy día lo uso para todo. Exacto, y un muy buen punto y una buena recomendación. Muchísimas gracias por acompañarnos a Alerta Latina esta mañana. Nos reencontramos la próxima semana con información que usted siempre nos está enviando a través del correo electrónico mhorna@latina.p. ¿Quiere hacer alguna denuncia? Envíe la información. ¿Quiere compartir alguna modalidad de estafa que usted ha identificado, que usted conoce o quiere alertar a las personas que semana a semana se unen a esta transmisión? Siempre la información es poderosa y si la podemos replicar, mucho mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.